Ya, ahora sí inició la grabación. A ver. Bien, buenas noches nuevamente con todos estimados alumnos. Bienvenidos a esta ya la semana 7 de nuestro curso de máquinas e instrumentos. Vamos a abordar, ¿sí? Estas dos últimas semanas, la idea es que podamos, que vayamos juntos viendo algunos temas, preparándonos para nuestra evaluación final. ¿De acuerdo? En ese sentido, vamos a la sección de videoclases y tutoría. Vamos a revisar una presentación teórica ahora. Y a la par vamos a ver, es un poco estudiar un método de programación de PLCs. Ahí van a encontrar la sesión 7, modelado de los sistemas de control lógico. ¿De acuerdo? Esa es la sesión que vamos a revisar ahora, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Está ahí desde la sección de videoclases y tutoría, seguidamente materiales, ¿no? Entonces ahí vamos a poder encontrar esto. Bien. Eh, Muy bien, es esta entonces nuestra presentación. Ya vamos a hablar del modelado de los sistemas de control lógico. ¿De acuerdo? Mm, a los puntos que vamos a ver es máquinas de estado finito. Ahora, toda esta programación, ¿ya? O este tema, perdón, va a ir orientado, como les dije, a la programación de los PLCs, ¿no? Entonces, muchos de los procesos industriales que son controlados desde los PLCs tienen una característica de secuencialidad, ¿sí? O sea, es como que una receta que se va repitiendo una y otra vez, ¿no? Entonces, para ese tipo de aplicaciones, cuando se estudian los eh, circuitos digitales, hay dos grandes grupos, un grupo de los circuitos combinacionales y el otro son de los circuitos secuenciales, ¿no? Y precisamente esas máquinas de estado finito se aplican a estos circuitos secuenciales, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de utilizar ese enfoque, ¿sí? Y como se menciona en el siguiente punto, vamos a ver esta metodología para que nosotros podamos hacer o programar utilizando estas máquinas de estado, pero dentro del PLC, ¿no? La idea es en una segunda parte ver algún ejemplo, ¿no? Se presentará acá algún ejemplo y tratar de simularlo junto a ustedes, ¿ya? Para esto, bueno, antes que me olvide, eh, también desde nuestra aula virtual, ya si nosotros vamos a la unidad 4, ya si nosotros nos dirigimos a la unidad 4, acá vamos a tener nosotros en la parte final, les he compartido esta link URL que los va a direccionar eh, a un drive donde va a estar este simulador, ¿ya? No es obligatorio que ustedes lo tengan, ¿ya? Les voy adelantando en la evaluación final, no les voy a pedir que adjunten un archivo específico de algún software, pero sí de repente nos ayuda a que nosotros podamos simular, ¿no? A la aplicación que se les deje, ¿no? Entonces, la idea es que en una segunda parte, como les comentaba, podamos utilizar este simulador, ¿ya? Entonces, si ustedes están desde una computadora, sería importante que lo puedan descargar y, si es posible, instalarlo. ¿Bien? ¿Dónde está, profe? Está en la sección de unidad 4, ¿ya? Acá en contenido ubicamos unidad 4 y es el último recurso
de la unidad 4. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna dificultad, me avisan para poder revisarlo. Pero en todos los NRCs que tenemos en nuestro curso debería de estar ahí. Ya es el último recurso de la unidad 4. Bien. Sí, José, señor José. ¿Tiene alguna consulta? Levanta la mano. No, profesor, buenas noches. Sí, justamente acabo de verlo porque no estaba estaba con Ujú. condicional la unidad 4. Acabo de ver que ya lo ha dado acceso. Solo he estado Ya, revisando hoy día en excelente. la ayer anoche, de igual manera Ajá. en la mañana, de igual manera no tenía acceso. Solo Sí, es ya eso. se actualizó en la mañana, entonces ya deberían tener todos acceso. Igual si tienen alguna dificultad, me avisan, ¿ya? Me avisan para poder revisarlo, ¿de acuerdo? Pero sí deberían de tener acceso. Bien, entonces por el momento de repente pueden instalarlo y en una segunda parte les voy a indicar cómo lo van a instalar. Ya vamos descargándolo y más adelante lo vamos a instalar. ¿Ya? Igual les paso el link por si acaso por acá por el chat directamente para que lo tengan, ¿no? Ahora sí. Ya, ahí lo tienen. Muy bien, vamos entonces avanzando con lo que nos toca ahora. ¿Ya? Mm, mm. Bien, entonces esos son los contenidos. Importante también los objetivos que vamos a manejar o vamos a tratar de lograr con la sesión del día de hoy. Bien, aplicar los métodos y notaciones del modelamiento de control lógico. ¿Ya? Este es un método interesante. Ya es un método estructurado, ¿no? Que sigue una secuencia lógica. Y la idea es que si nosotros dominamos o entendemos este método, podríamos aplicarlo a cualquier aplicación que nosotros tengamos, ¿no? Y como les decía, nuestra evaluación final básicamente va a ser una aplicación, ¿no? De un proceso secuencial y ver su automatización, entonces nos puede servir para ello, ¿de acuerdo? Y bueno, también nos puede servir si de repente necesitan ver algún tema de programación, ¿ya? Es un método que lo podemos emplear y la idea es aplicarlo en ladder, ¿no? Después explicar y aplicar los métodos y notaciones del modelamiento de control lógico, ¿no? Esos son nuestros objetivos principales. Bien, los contenidos ya los hemos mencionado. Muy bien, entonces podemos partir de la teoría de máquinas de estado, ¿no? Es el nombre con el que con el que se conocen los métodos de análisis y diseño de circuitos secuenciales síncronos, ¿no? Como les decía, en circuitos digitales o sistemas digitales hay dos grandes grupos, ¿no? Los circuitos combinacionales, ¿no? La característica primordial de los circuitos combinacionales es que la salida únicamente dependen de las entradas, ¿no? No importa el instante de tiempo que nosotros nos encontremos. De repente han escuchado, alguna vez han llevado algún curso y eso se trabaja normalmente para hallar una ecuación, se puede trabajar con el álgebra booleana o también para simplificar los mapas de Carnot, ¿no? Entonces se usa para los circuitos combinacionales. En cambio, los circuitos secuenciales, ¿sí? La característica es que las salidas no únicamente van a depender de las entradas, sino también va a depender del instante en el que estemos, ¿no? Vale decir que yo puedo tener una secuencia, ¿no? De 10 etapas, entonces en cada etapa yo voy a definir mis salidas, pueden ser distintas en cada una de estas etapas, ¿no? Entonces importará en el número exacto de etapa que esté y las entradas que estemos recibiendo para definir nuestras salidas, ¿no? Esa es de repente eh, la diferencia más resaltante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de circuitos secuenciales, ¿bien? Las máquinas de estado nos dice son circuitos secuenciales que se encuentran constituidos por una etapa combinacional, ¿no? De todas maneras,
cuando nosotros armamos un circuito secuencial, necesitamos una etapa combinacional y una etapa de memoria, ¿no? Estas etapas de memoria normalmente los dan unos dispositivos denominados flip-flops, ¿no? Y bueno, esto lo podríamos relacionar de repente cuando veíamos programación con las instrucciones de tipo set y reset que teníamos, relacionadas de tal forma que conforman un sistema secuencial, ¿no? Para algún propósito especial. Los registros y contadores con entradas asíncronas son ejemplos de este tipo de sistemas secuenciales, ¿no? Entonces, cuando se estudian este tipo de circuitos secuenciales, normalmente, ¿no? Una práctica importante que se hace es ya, elabora tu contador, ¿no? Tienes que hacer tu contador en base al diseño que tú hagas, ¿no? Entonces ahí hay que usar compuertas lógicas y flip-flops, ¿no? Para definir los estados y etapas que nos permitan hacer un contador, ¿no? Bien, entonces, dentro de este enfoque, un punto importante son las máquinas de estado finito o finite state machine. Lo que definen ya estas máquinas de estado finito es una herramienta útil, nos dice, para especificar aspectos relacionados con tiempo real, dominios reactivos, autónomos, computacional reactiva, protocolos, circuitos, arquitecturas de software, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar estas máquinas de estado, ¿ya? Acá lo voy a anotar, y en el título de la diapositiva también hablaba de eso, ¿no? Para conseguir un modelo, ¿ya? Entonces, en ingeniería en general, bueno, en la parte más que todo electrónica, cuando nosotros hablamos ya de un modelo, básicamente es que nosotros podamos representar, ¿no? Mediante alguna función matemática, ¿ya? Mediante una función matemática, algún sistema en general o puede ser un proceso, ¿sí? Pero esta función matemática o modelo que nosotros vamos a tener, básicamente va a poder describir el comportamiento del mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros utilizamos estas máquinas de estado finito, la idea es llegar a este modelo que nos describa un poco el comportamiento que va a tener un determinado sistema, ¿no? En nuestro caso, ese sistema puede ser un proceso, ¿no? En el cual nosotros vamos a ir definiendo cuáles son las etapas que va a tener ese proceso, y eso lo vamos a relacionar con entradas y salidas, ¿no? Las entradas están ligadas o relacionadas a los sensores y las salidas a los actuadores respectivamente. Bien. Entonces, este modelo de Finite State Machine es un modelo que posee sintaxis y semántica formales y que sirve para representar aspectos dinámicos, ¿no? Que no se expresan en otros diagramas, ¿no? Entonces, la idea es que yo pueda capturar, ¿no? El funcionamiento de un determinado proceso, ¿no? Y específicamente cómo yo lo podría automatizar, y en base a este modelo yo finalmente pueda o me pueda dar pie a que podamos programar mediante ladder, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo. Vamos viendo algunos ejemplos, ¿no? Un primer ejemplo sencillo, ¿no? Para entrar en contexto. Entonces, supongamos que se quiera modelar el comportamiento de una puerta, ¿no? De repente lo podemos relacionar a una puerta automática, ¿no? Cuando ustedes, ya, pero bueno, ahorita vamos a ver inicialmente, todavía no estamos hablando de algo automático, ¿no? La puerta inicialmente cerrada puede pasar a estar abierta tras el evento abrir puerta. Una vez abierta puede pasar al estado cerrado tras el evento de cerrar puerta. Bien. Entonces, ya, lo que queremos mostrar en este primer diagrama es ver más o menos cuáles son los componentes principales que vamos a tener al momento de hacer este modelo, ¿no? Entonces, primero nosotros tenemos etapas, ¿no? Tenemos dos etapas en este modelo que tenemos. Una etapa cerrada y una etapa abierta, ¿no? Estas etapas normalmente se enmarcan en un círculo, como vemos acá, ¿no? Bueno, no es un círculo, es una elipse, ¿no? Y
para saltar de una etapa a otra, ¿no? Acá tenemos una flechita que nos indica que si yo quiero saltar de la etapa cerrada a la abierta, tengo que cumplir una condición, ¿no? Y esa condición será abrir la puerta, ¿no? Ahora, en la práctica, nosotros y eso lo vamos a ir viendo ya en los ejemplos posteriores, en las etapas, normalmente nosotros relacionamos salidas, ¿ya? Que vienen dadas por los actuadores. Mientras que las condiciones que tenemos para pasar de una etapa a otra, normalmente están ligados a los sensores, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos los sensores. Bien, ahorita vamos a ver, ¿no? Pero por lo pronto tenemos etapas, ¿no? Y tenemos transiciones para pasar de una etapa a otra, ¿de acuerdo? Podemos definir también las trazas, ¿no? Estas trazas son definidas son como los caminos que nosotros podemos seguir, ¿no? En este ejemplo que nosotros vemos acá en el lado derecho, tenemos tres etapas, ¿no? La etapa uno, la etapa 2 y la etapa 3, ¿no? Y tenemos ciertas condiciones para pasar de etapa a etapa, ¿no? Entonces, estas trazas lo que van a indicar es, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos estas trazas, ¿no? A, B, A, ¿qué significa? Que nosotros hemos empezado de la etapa o el estado uno, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestra etapa o estado uno. Y estando en esta, se ha cumplido la condición de esta función, ¿no? De A. Entonces, estando en la uno, si se cumple esta condición de A, ¿a dónde estamos saltando? A la etapa 2, ¿no? Entonces, esta etapa 2 se muestra acá. Bien, estando en la etapa 2, ¿cuál es la siguiente condición que nosotros debemos de cumplir? Nos dicen que es la condición B. Entonces, estando en 2, si cumplimos B, ¿a dónde estamos saltando? A la etapa 3, ¿no? Entonces, estamos en la etapa 3. Estando en la etapa 3, ahora nos dice que tenemos que cumplir la condición A. Entonces, de 3 cumplimos la condición A, nos iríamos por acá abajo. Bien, entonces, si se cumple esta condición A, ahora estamos volviendo nuevamente a la etapa 1. Bien, veamos este siguiente ejemplo. Ahora, a ver, voy a borrar acá lo que habíamos trabajado. Eh, Bien, entonces veamos esta siguiente, ¿no? Nosotros empezamos de la etapa 1, ¿no? Estamos en la etapa 1. Ahora se cumple la condición B, ¿no? Estamos a la condición B, acá abajo. Entonces, estando en la 1, se cumple la condición B, ¿no? Entonces, estando en la condición B, ¿a dónde estamos saltando? A la etapa 3 directamente, ¿no? Estamos en la etapa 3. Estando en la etapa 3, ahora se va a cumplir la condición A. Si se cumple la condición A, volvemos a la etapa 1, ¿de acuerdo? Entonces, a eso hace referencia las trazas, ¿no? Y acá podemos tener otros ejemplos de los caminos que nosotros podemos seguir. ¿Bien? Hay otro término también importante cuando trabajamos máquinas de estado finitos y es este deadlock, ¿no? Entonces, si nosotros traducimos un poco, ya es como que si existe algún nodo que no posee salida para ningún evento, ¿no? Entonces, es como que un nudo ciego, ¿no? O una etapa ciega. Entonces, en este modelo que nosotros tenemos, un ejemplo es, si nosotros llegamos a saltar a la etapa 2, ¿no? Ahí se va a quedar, ¿no? Ya no salta a ninguna otra etapa más, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de este deadlock, ¿de acuerdo? Ahora, no necesariamente cuando, ¿no? De repente nosotros, de acuerdo al explicado previamente, estaríamos acostumbrados a que siempre tengamos una secuencia, ¿no? O sea, es decir, que una etapa siempre saltaría a otra, ¿no? Pero hay algunos, en este caso, aplicaciones o procesos que podemos encontrar que o la existencia de este deadlock no necesariamente habla de un mal modelado, ¿no?
Un ejemplo, ¿ya? Donde el deadlock no necesariamente está mal, podría ser el siguiente, ¿no? Justo ahora que estamos en el Mundial, ¿no? Entonces, queremos modelar un partido de fútbol, digamos, ¿no? Un partido de fútbol en particular se organiza, se juega y finaliza, ¿no? Y una vez finalizado ese partido no se juega ni organiza nunca más, ¿no? Bueno, lo que se quiere expresar acá es que no se va a poder repetir con esas mismas características, ¿no? Una limitante importante es el tiempo, ¿no? Entonces yo ya no voy a poder retroceder el tiempo para volver a jugar este partido, ¿no? Entonces entendámoslo de esa manera, ¿sí? Ahora, para poder modelar este partido de fútbol, nosotros estamos esperando el inicio, ¿no? Puede ser una etapa inicial, ¿no? Para saltar a la siguiente etapa, nosotros tenemos que esperar que el árbitro pite el comienzo del partido, ¿no? Entonces, en este instante, nosotros pasamos a una segunda etapa que el partido va a estar en curso, ¿no? Entonces, acá van a transcurrir, ¿no? Los dos tiempos o 90 minutos y después de eso el árbitro va a pitar el fin del partido y con eso damos por concluido o finalizado dicho partido, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Veamos otro ejemplo, ¿ya? Ya este es el último de estos y de ahí pasamos ya a lo que es el PLC. Bien, entonces acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver, veamos entonces. Nosotros vamos a querer modelar, ¿no? Mediante este principio de máquinas de estado finito, el comportamiento de un horno microondas, ¿no? Entonces, es muy probable que todos o la mayoría de nosotros hayamos utilizado alguna vez un horno microondas, ¿no? Entonces, este horno va a poseer una puerta. Si la puerta está cerrada, entonces puede estar o no en funcionamiento, ¿no? Puede ser que esté cerrada la puerta, pero que yo no esté calentando la comida, o puede ser que esté cerrada y efectivamente el horno esté encendido y esté calentando, ¿no? Eso lo va a determinar, como menciona acá, si está prendido o apagado, ¿no? Estando prendido, no es posible, no por una cuestión de seguridad, ¿no? Si nosotros o el horno está en funcionamiento, no va a ser posible abrir la puerta del horno sin antes apagarlo, ¿no? Esa es una condición que debemos de cumplir. Y acá en la parte inferior izquierda también nos menciona otra condición, ¿no? También asumamos lo siguiente, en cualquier momento es posible establecer el modo de cocción, ¿no? Quiere decir que antes de que yo lo prenda, podría, ¿no? Y eso es lo que normalmente definimos, ¿no? Nosotros elegimos el tipo de cocción que quiere o que queremos antes de, ¿no? Antes de iniciar el horno, ¿no? Pero también esta condición nos da a entender que una vez que ya está cocinando, ¿no? O prendido el horno, también podemos hacer ese cambio, ¿no? De, o de establecer este modo de cocción. Bien, entonces vamos a nosotros definir en este caso las etapas, ¿no? Entonces, una primera etapa va a ser la puerta abierta y el encendido deshabilitado, ¿no? Entonces puede ser una condición inicial, ¿no? Porque es cuando nosotros vamos y de repente, antes de que empecemos a calentar, tenemos que abrir la puerta y colocar, ¿no? La comida que nosotros queramos calentar, ¿no? Entonces, en este punto también nosotros podemos definir el modo de cocción, ¿no? Y es una condición que vuelve a ese mismo estado, ¿no? Ahora, para saltar a un siguiente estado, lo que yo voy a hacer es, ya tengo, ¿no? Imaginémonos que hemos dejado la puerta, o hemos puesto, perdón, ya la comida, y lo siguiente que tenemos que hacer es cerrar la puerta, ¿no?
Entonces, para... eh, ya, ahora vamos a nosotros cerrar la puerta, ¿no? Ya es muy probable que, ¿ya? Que la comida esté dentro del horno y vamos a pasar a un siguiente estado, ¿no? El siguiente estado será que la puerta esté cerrada y el horno todavía va a estar apagado, ¿no? Pero ya está listo para encender. Entonces acá yo también podría definir el modo de cocción, es una condición que debe cumplirse en todas las etapas, ¿no? Entonces, con la puerta cerrada y el horno apagado y se entiende que ya de repente hemos puesto la comida, ahora nosotros procedemos a cumplir la condición de prender el horno, ¿no? Entonces, si prendemos el horno, ahora pasamos al siguiente estado, ¿no? Que va a ser la puerta cerrada y el horno prendido. Estando en este estado, nosotros también podemos determinar el modo de cocción, ¿no? Entonces, yo puedo darle una condición, normalmente es un tiempo o un botón que apague el horno, ¿no? Entonces, si se cumple esa condición, nosotros vamos a volver a la etapa o estado anterior, ¿no? Que ya la puerta está cerrada y el horno va a estar apagado, ¿no? Pero ya en este caso, ya va a estar la comida caliente, ¿no? Estando acá, nosotros ahora vamos o lo que podemos hacer es abrir la puerta, ¿no? Para recoger nuestra comida que ya está caliente. Entonces, si nosotros abrimos la puerta, pasamos al estado inicial, ¿no? Que ya va a estar la puerta abierta y encendido deshabilitado, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos modelar, o es un ejemplo, ¿no? De cómo modelar, ¿no? Y este también es un ejemplo interesante, ¿no? Para poder entender la secuencialidad, ¿no? Por ejemplo, este horno microondas es un ejemplo de que eh, se cumple este tema de la secuencialidad, ¿no? O sea, hay unos pasos que nosotros, o que este proceso, en este caso el sistema de microondas, del horno microondas, va a seguir. Y esto puede ser trasladado tranquilamente, como les comentaba, a automatizar ciertos procesos industriales, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver ya un ejemplo específico que nos hable de esto. Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Ya, si tuvieran alguna duda, pueden levantar la mano para que puedan participar. ¿Todo bien entonces hasta ahí? Ya, si pueden también me comentan por el chat si todo está bien, si están ahí o ya me han dejado solo hablando acá. Todo está bien, profesor. Listo, gracias. Sí, Gracias. todo ok, todo ok. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya, todavía están ahí. Muy bien. Ya está. Entonces, es esto. Ahora lo que continúa es un poco ya más entrar a nuestro tema, ¿no? En este caso, vamos a ver este tema de máquinas de estado en el PLC. ¿De acuerdo? Como decíamos, la máquina de estado se emplea preferentemente para un control secuencial, ¿ya? O sea, eh, y yo diría, ¿no? Que la mayoría de los procesos industriales a automatizar tienen esta característica de secuencialidad, ¿ya? Entonces, eso es importante entenderlo y vamos a ir tratando de comprender. La ventaja es que la secuencia se grafica con círculos y flechas de una manera más sencilla. Cada estado se representa con un círculo, ¿no? Como hemos visto, el cual representa salidas, las cuales se colocan junto al círculo. Además, cada estado tiene una condición de salto, ¿ya? Entonces, acá algunos puntos importantes, ¿no? En cada estado, ¿ya? Donde se representan
que se representaba con un círculo, nosotros vamos a ligarlos o relacionarlos a las salidas, ¿no? Y nuestras salidas, cuando nosotros teníamos un PLC, ¿no? Si ustedes recuerdan, eh, no sé si hablábamos de este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros nos tomábamos un baño, eh, antes de entrar a tomar una ducha, lo que normalmente hacemos es de repente tocar con nuestra mano el agua, ¿no? El nivel del agua. Entonces, esa primera acción, si ustedes recuerdan, nosotros lo llamábamos sensado. Bien. Entonces, en un sistema automático, eso yo puedo utilizar diferentes sensores para poder medir, ¿no? Las variables físicas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tocábamos el agua, ya internamente, ¿hacia dónde llegaba esa señal o hacia dónde llega? ¿Recuerdan ese ejemplo? A ver si me ayudan. ¿Hacia dónde llega esa señal que nosotros estamos sensando con nuestra mano? Los voy a hacer participar, si no. Sí, señorita Ingrid. Profesor, ¿está diciendo que hasta dónde llega la señal del agua en nuestro cuerpo? No entendí muy bien la pregunta. La consulta era, ya, o sea, cuando nosotros, el ejemplo que poníamos era que nosotros teníamos cuando tomábamos una ducha, ¿no? Puede ser temprano en la mañana, eh, nosotros normalmente antes de ingresar a la ducha no es que ingresemos de repente de frente, bueno, ya si de repente estamos tarde, ya ni modo, ¿no? Tenemos que entrar de frente. Pero el procedimiento que normalmente hacemos es tocar de repente con nuestra mano, con nuestras manos, para ver el nivel o la temperatura, ¿no? Del agua. Entonces la consulta era que cuando nosotros tocamos con nuestras manos, hacia dónde se envía esa señal, ¿no? En nosotros, ¿A dónde, perdón? Al cerebro. Ah, profesora, al hipotálamo. Ha sido la más precisa. Tenemos compañeras que son psicólogas o doctoras, ¿ya? Pero bueno, en general al cerebro, ¿no? Entonces, cuando esa, ¿ya? Pero ese creo que es cuando, ese es cuando se enamoran, ¿no? El hipotálamo, ese es, ya. Entonces, en general La esa. zona central. Ah, ya. Muy bien. Entonces, ya, pero en general, ya este llega hacia un cerebro, ¿no? Entonces, este sensado llega hacia el cerebro, ¿no? Entonces, en un sistema automático dijimos que este cerebrito, ¿ya? Vendría a ser el PLC, ¿ya? Que vendría a ser un controlador lógico programable. Ahora, no solamente hay un PLC, ¿no? Ya para algunos procesos, de repente alguno de ustedes trabaja en alguna planta que utilice, por ejemplo, un sistema de control distribuido, ¿no? Hay controladores de repente más orientados a la parte académica, como de repente algunos han escuchado un Arduino, un PIC, ¿no? Hoy en día también se usan los Raspberry Pi, que son como computadoras pequeñas que nos permiten trabajar algunos temas como interconexión, ¿no? Para hacer Internet de las cosas, entre otros, ¿no? Ya, pero
acabando eso, ya a la salida nosotros, bueno, ya llega hacia nuestro cerebro, ¿no? Y una vez que nosotros ya hemos visto de repente que la temperatura es adecuada para poder tomar esa ducha, nosotros finalmente ingresamos, ¿no? A la ducha. Entonces, los elementos que nos ayudan a ingresar o hacer esa acción posible normalmente van a ser nuestras piernas, ¿no? Entonces, ahí viene el tercer elemento importante, ¿no? ¿Ya? Que cuando hablamos de un sistema automático, conversábamos que eran los actuadores, ¿no? Y eso está relacionado con las salidas, ¿no? En un sistema automático, estos actuadores lo que van a hacer es permitir que efectivamente esa acción de control que queremos, ¿no? Que el cerebro está mandando se efectúe, ¿no? A nivel de control de procesos, un actuador muy importante es la válvula de control automático, ¿sí? Puede ser un variador de velocidad, ¿no? Inclusive pueden ser el actuador a la salida, si quiero hacer un arranque directo, recuerdan en la unidad 2, puede ser la bobina de un contactor, ¿no? Entonces, puede ser una lámpara, ¿no? Este actuador. Bien, entonces eso un poco para recordar, ¿ya? Entonces, cada estado se representa con un círculo, el cual presenta las salidas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas salidas, estamos haciendo referencia a nuestros actuadores. Bien. Además, cada estado tiene una condición de salto, con la cual se cambiará de estado, ¿ya? Esta condición de salto, a ver, lo voy a poner de otro color acá, ¿ya? Esta condición de salto se relaciona con nuestros ojos, ¿ya? A ver, tengamos cuidado con nuestros micros, por favor, señorita Mariela. Ya está. Bien, entonces, cada estado tiene una condición de salto, ¿no? Estas condiciones de salto, ¿a dónde están relacionadas? A nuestros sensores, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo, ¿no? Yo les pregunto acá, en esta, ya es una máquina de estados, ¿no? Este es un modelo de máquinas de estados que se ve en la siguiente lámina. Yo les pregunto, ¿cuántos estados ustedes identifican acá? En esta máquina de estados. 3. 3, ¿no? Muy bien. ¿Alguien está en desacuerdo? Señorita Ingrid quería participar. ¿Alguien dice? 3, ¿verdad? Correcto. Todos entonces estamos de acuerdo en que tenemos 3 estados, ¿no? El estado 0, el estado 1 y el estado 2. Bien, eso es importante identificar. Ahora, en cada uno de estos estados, nosotros vamos a tener las salidas, ¿ya? Imaginémonos que estas pueden ser un motor o una bomba, ¿no? Entonces, esta, digamos, Y1 puede significar, digamos, una bomba 1 y Y2 una bomba 2, ¿ya? Estos están relacionados con nuestras salidas, ¿no? Los actuadores. Entonces, en cada uno de los estados que nosotros tenemos acá, ¿sí? Vamos a tener eh, estas salidas definidas, ¿no? Entonces, en este primer estado, tanto mi bomba 1 como mi bomba 2, definidas como Y1 y Y2 respectivamente, van a estar en cero, ¿no? O sea, están apagadas, ¿no? Entendámoslo este cero como apagadas, ¿bien? Seguidamente nosotros tenemos, ahora, algo importante acá y lo voy a poner de otro colorcito. Bien, algo importante es que nosotros vamos a cumplir, ¿no? Para saltar de la etapa 0 a la etapa 1, tenemos que cumplir esta condición que le hemos enmarcado de color celeste. Entonces, esta condición nos dice que el sensor 1 tiene que tener un valor de 1, ¿no? Ese 1, o sea, estas condiciones vienen relacionadas entradas o sensores, ¿ya?
Entonces, no lo sé. Si yo, por ejemplo, estamos trabajando, hemos dicho que son dos bombas, ¿no? Entonces, puede ser que este sensor 1 me represente, ¿ya? De repente un nivel bajo en el tanque, ¿no? Imaginémonos que nosotros tenemos un tanquecito, ¿ya? Y tenemos dos bombas acá, ¿ya? Entonces, acá voy a tener un motor o una bomba 1, ¿ya? Este vendría a ser Y1. Y acá nosotros tenemos este motor 2 o Y2. Bien. Entonces, estas ¿no? van a permitir bombear, ¿no? hacia este tanque, ¿no? Igual acá, ¿no? ¿No? Permiten bombear. Por ejemplo, esto se usa bastante. De repente algunos de ustedes viven en alguna residencial o en algún edificio. Entonces, a veces se cuenta con un sistema de suministro de agua, ¿no? Que es un tanque, ¿no? Que vendría a ser este, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, se cuenta con dos bombas, ¿no? Esta vendría a ser Y1, la bomba 1, ¿no? Y Y2, la bomba 2. Y acá dentro del tanque nosotros podemos tener, digamos, ya no va a ser exactamente, pero acá, ya digamos que este sea S1, ¿no? Entonces, lo podemos entender de la siguiente manera, ¿no? En un estado cero, ¿ya? Se puede entender condiciones iniciales que el nivel del agua está por encima de S1, ¿no? Entonces, hasta ahí mis dos bombas están apagadas, ¿no? Porque yo tengo un nivel completo. Algo importante es que acá a la salida, esto ya, a la salida de este tanque ya alimenta, ¿no? Las viviendas. Puede ser, como les digo, este ejemplo a nivel de un tanque para consumo, por ejemplo, de agua potable, o en algunos procesos industriales también, ¿no? Se podría utilizar. Ahora, ¿por qué se utiliza dos bombas? Básicamente para un tema de alternancia, ¿no? O sea, para que no se desgaste una bomba y esté funcionando las 24 horas al día, ahí se cumple un criterio de alternancia, ¿no? Entonces, primero se prende la bomba 1, después se va a encender la bomba 2 y así, ¿no? Alterna, ¿bien? Entonces, lo que vamos a tener acá es que este S1, como les decía, puede ser un sensor, ¿no? Que está ubicado ya en un nivel más bajo, ¿no? Entonces, si el agua empieza a descender, ¿no? Si el agua empieza a descender, este sensor va a mandar esta señal de 1, ¿no? Entonces, manda esta señal de 1. ¿Y qué me va a decir? Me va a decir que yo voy a pasar a la etapa 1, ¿no? Entonces, en esta etapa 1 ya yo voy a decirle que una de las bombas, ¿no? En este caso Y1, se encienda, ¿no? Entonces, esta se debe de encender y eso va a permitir que el sistema pueda bombear, ¿no? O pueda alimentar de agua. Por acá va a haber un flujo, ¿no? Y vamos a llenar este tanque, ¿no? ¿Y eso por qué? No, porque ya hemos perdido nivel, ¿no? Este S1 ha hecho que, o indica que yo he perdido nivel, ¿no? Entonces, podemos relacionarlo con ese ejemplo, ¿no? No necesariamente, no precisamente es este, ¿ya? Pero podemos relacionarlo, ¿no? Porque, bueno, una vez que estamos acá, en esta etapa 1, ahora, si de repente yo tengo otro sensor, ¿no? Por acá, dentro de este tanque, si se cumple este, ahora me dice que ya, en la bomba 1, Y1 se apague y la bomba 2 se encienda, ¿ya? Entonces ahí, bueno, puede relacionarse con un criterio de alternancia, ¿ya? Vamos a ver también el uso de neumática, ¿ya? Estas salidas pueden relacionarse a unas salidas de tipo neumáticas y eso nos va a servir también para nuestra evaluación final, ¿ya?
Muy bien, entonces, y una vez que estamos en la etapa 2, ¿ya? Simplemente vamos a esperar 2 segundos, ¿ya? Esperamos 2 segundos para volver a la etapa 0, ¿no? Entonces la condición que se debe cumplir es básicamente un temporizador que va a esperar 2 segundos y volvemos a la etapa 0. Entonces, si el sistema nos dice se encuentra en el estado 0, las salidas Y1 y Y2 serán 0, ¿no? Es esto lo que estábamos, ¿no? Hasta que el sensor S1 envíe un 1, generando que el sistema cambie al estado 1, ¿no? O salte al estado 1. En el estado 1, la salida Y1 se activa y Y2 sigue en 0, ¿no? Estas de acá. Y1 en 1 y Y2 en 0. Hasta que el sensor S2 envíe un 1, ¿no? Estamos en la condición de salto, ¿no? Acá arriba. Haciendo que el sistema cambie al estado 2. Estando en el estado 2, la salida Y1 se desactiva y se activa la salida Y2 por 2 segundos, ¿no? O sea, esta condición es automática, ¿no? Solamente va a estar acá en este estado 2 durante 2 segundos, ¿no? De ahí vuelve automáticamente al estado 0, ¿no? Y se repetirá la secuencia, ¿ya? Entonces, no sé si acá tienen alguna consulta, duda, ¿ha quedado clara esta parte? No está claro, profe. ¿Todo bien hasta ahí? Ya. Muy bien. ¿Puede poner la imagen de nuevo, por favor? Ah, sí, claro. Acá está. Gracias, gracias, profe. Ya. Ya está, gracias, gracias, profesor. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ah, ya está. Bien. Entonces, ahora la idea es llevar esto a la programación de nuestro PLC, ¿no? Traducirlo a un lenguaje ladder, ¿ya? Ya en la unidad 3 hemos hablado un poco ya de la programación ladder, ¿ya? Entonces, ahora es conocer este método estructurado para poder aplicarlo bajo este lenguaje de programación, ¿bien? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para traducirlo al ladder es, bueno, hay dos métodos, ¿ya? Este primero es empleando un sistema binario, ¿ya? Entonces, este sistema binario, yo tengo que partir de definir cuál es el número de estados que nosotros vamos a tener, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, como ustedes mismos me han dicho, tenemos 3 estados, ¿ya? Y nosotros lo que tenemos que hacer en base a este número de estados es definir un sistema binario, ¿ya? Entonces, este sistema binario lo que me permite es tener ceros y unos, ¿de acuerdo? Entonces, con un bit, ¿ya? 2 a la 1. ¿Yo cuántos estados voy a poder representar? 2 estados, ¿no? Porque tenemos un sistema binario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estados que podemos representar? El estado 0 y el estado 1, ¿ya? Con un bit. Ahora, si nosotros tenemos 2 bits, sería 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, acá nosotros tenemos esos 2 bits. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, ¿no? Y acá están los 3 primeros estados que nosotros podríamos representar, y el último que queda es la combinación de 1 y 1, ¿ya? Entonces yo tengo una combinación de 0 y 0, ¿ya? Que va a definir mi estado 0, una combinación de 0 y 1 que define el estado 1,
una combinación de 1 y 0 y una combinación de 1 y 1, ¿no? Solamente que este último no lo estamos utilizando, ¿no? ¿Ya? Porque solo necesitamos 3 estados, de los 4 que posiblemente podemos utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, yo les hago una pregunta, ¿no? Si yo tuviera 5 estados, ¿ya? Si yo tuviera acá 5 estados, eh, ¿cuántos bits necesitaríamos para poder representar esos 5 estados? Para ver si han entendido la idea de representar mediante los estados. Si tuviéramos 5 estados, ¿cuántos bits necesitaríamos? ¿Qué dice? 2 al cubo. Perdón, 2 al cubo, ¿no? O sea, Yes. ¿cuántos bits? 10. 3, ¿verdad? ¿Ya? Correcto. Entonces, ¿por qué 3? 2 al cubo. Bueno, con 2 al cuadrado, nosotros hemos dicho que podemos representar solo 4, ¿no? Solo 4 estados. Con 2 al cubo o con 3 bits, yo voy a poder representar 8 estados, ¿no? Entonces, ahí sí necesitaría de estos 8 estados. Bien. Bueno, no voy a utilizar los 8, ¿no? Las 8 posibles combinaciones, pero sí las 5 primeras, ¿no? Porque con 2 bits no me es suficiente. Ya está. Entonces, ese es el primer paso importante. Bien. Ahora, ¿ya? Ahora lo que vamos a, a tener a continuación es lo siguiente. La regla será que todo 1 será contacto abierto y todo 0 será contacto cerrado, ¿no? Para la salida se empleará el set para generar una salida en 1 y el reset para generar una salida en 0, ¿no? Ahorita vamos a ver, ¿no? Pero acá cuando nosotros tenemos un 0, voy a dibujar acá al costado, nos dice que será contacto cerrado, ¿no? Entonces simplemente será este contacto cerrado, ¿no? Normalmente cerrado en un lado, ¿no? Y si tenemos un 1, es un contacto abierto, ¿no? Entonces, esa es una regla inicial importante. ¿Bien? Entonces, ya está. Una vez que hemos definido nuestro sistema binario, ahora vamos a pasar. Siempre en esta siguiente lámina, nosotros vamos a tener esta estructura, ¿no? Donde siempre vamos a tener nosotros el estado, ¿ya? El estado actual. A continuación, en cada estado, si nosotros recordamos, voy a retroceder 2 láminas, en cada estado definíamos nuestras salidas, ¿no? Entonces, en estos estados definíamos nuestras salidas, ¿ya? Entonces, esas salidas se definen acá, ¿no? Y acá podemos utilizar set y reset, ¿no? Set para poner en 1 y reset para poner en 0. A continuación, yo tenía una condición de salto. Si volvíamos acá, la condición de salto son estos los sensores, ¿no? S1 en 1, ¿ya? Entonces, a continuación, siguen esas condiciones de salto. Y finalmente, yo le voy a decir a qué estado estamos saltando, ¿no? En este caso, reset y set, ¿no? Entonces, 0 y 1 estamos saltando. 0 y 1 estamos saltando al estado 1, ¿no? Entonces, vamos a analizar esto, ¿no? Vamos por el estado 0, ¿ya? ¿Cómo yo defino mi estado 0? El estado 0 está definido por E1 y E2, ambos en 0. Hemos dicho que si está en 0, le ponemos un contacto normalmente cerrado, ¿no? Entonces, E1 y E2, ambos en 0, ¿no? Por eso contactos normalmente cerrados. Ahora, en nuestro primer estado, si nosotros regresamos acá, en el estado 0, ¿cómo es Y1 y Y2? Ambas están en 0, ¿correcto? Entonces, si ambas están en 0, ¿qué significa? Que Y1 y Y2 las voy a poner en reset, ¿no? Este reset me asegura que yo mande a 0 esta salida, ¿no?
Entonces, por eso trabajamos con 2 resets. Bien. Ahora, ¿qué más vamos a tener acá? ¿Ya? Vamos a... ya, vamos a tener lo siguiente. Tenemos la condición a la que estamos saltando, ¿no? Entonces, ¿cuál era la condición que teníamos que cumplir? Para acá arriba, ¿no? Que nos los da nuestro sensor. S1 tiene que ser igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, eso se ve acá, ¿no? Simplemente S1, cuando vaya 1, este contacto se va a cerrar y va a pasar la corriente. ¿Ya? Entendámoslo de esa manera. Bien. Y finalmente tenemos que decirle a qué estado estamos saltando, ¿no? Estos dos, ¿ya? Nos dice a qué estado estamos saltando. ¿A qué estado salta? Saltamos al estado 1, ¿de acuerdo? Entonces estamos saltando acá al estado 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo represento el estado 1? Voy a la siguiente tabla. El estado 1 se representa con E1 en 0 y E2 en 1, ¿no? Es por eso que si ustedes se dan cuenta, E1 en 0, por eso acá tenemos este reset, y E2 en 1, ¿correcto? Este E2 está seteado en un 1, ¿de acuerdo? 0, 1. Estamos saltando al estado 1, ¿de acuerdo? Es importante que se entienda esto. A continuación vamos a repetir los siguientes estados, pero es algo, podríamos decir, que se va a repetir, ¿no? ¿Ya? Que se va a repetir para todos los estados lo que nosotros vamos a tener, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí entonces? No sé si tienen alguna consulta. Ya, a ver, Carolina nos pide que volvamos a repetir. Ya, a ver, vamos a volver a repetir ya, este primero. Y ahí voy a tratar de marcarlo para que se den cuenta. Ups, ¿qué pasó? Ya. Entonces, este método lo que nos indica es que estos dos primeros, ¿ya? ¿Cuántos estados tenemos? Tenemos 3 estados en total, ¿no? Entonces, esos 3 estados se pueden representar con dos bits, ¿no? El bit E1 y E2, ¿correcto? Entonces, estos dos primeros contactos que nosotros hemos marcado acá me van a definir el estado actual en el que estamos, ¿no? Siempre vamos en orden y vamos a empezar del estado 0. Correcto, entonces, ¿cómo nosotros podemos representar el estado 0? Vamos a nuestra tablita de la lámina anterior. El estado 0 hemos dicho que lo representamos con 2 bits, ¿no? Y la combinación exacta para representar este estado 0 es que E1 esté en 0 y E2 también esté en 0, ¿de acuerdo? Entonces, con eso nosotros representamos el estado 0, ¿bien?
Ahora, los ceros se representan con un contacto normalmente cerrado. Si yo tuviera, por ejemplo, quisiera representar un siguiente estado donde aparezca un 1, yo lo pongo simplemente con un contacto abierto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos que, esta es la base también, ¿no? Nuestro diagrama inicial. Estando nosotros en el estado cero, estamos acá. ¿Ya? No nos perdamos, estamos por aquí. ¿Ya? A ver, no sufran por ahí. Juan, cuidado con su micro. Están sufriendo, ya ahora sí. Ya. Entonces, vamos a tener, ya estábamos en esta primera etapa, ¿no? Entonces, en el estado cero, ¿qué pasa con Y1 y Y2? Ambos están en cero, ¿de acuerdo? Y1 y Y2, ambos están en cero. Estamos acá, ¿de acuerdo? Y1 y Y2, ambos están en cero. Entonces, eso yo lo transfiero acá, ¿ya? Con los dos tendrían que estar en reset, ¿no? Recordemos que el reset hace que mi salida Y1 se ponga en 0 y Y2 también se ponga en 0. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos están en 0, ¿no? Estamos en el estado 0. Bien, ahora, si nosotros regresamos a nuestro esquema original, yo tengo un salto, ¿no? Que me va a dar el sensor S1. Entonces me dice cuando S1 sea igual a 1, nosotros vamos a saltar al siguiente estado que es el estado 1, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro programa, esta es la condición de salto, S1, ¿no? Lo pongo abierto porque cuando se cierre va a dejar pasar la corriente por acá, ¿no? ¿Y a qué etapa estamos saltando? Estamos saltando a la etapa 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo represento mi etapa 1 o estado 1? E1 tiene que estar en 0 y E2 tiene que estar en 1, ¿correcto? Entonces, esa combinación me da un estado 1. Ahora, ¿cómo yo me aseguro de esas dos combinaciones? El E1 tiene que estar en reset, ¿de acuerdo? Entonces acá este va a estar en 0 y el E2 está en 1, ¿no? Por este set, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros pasamos o ya hemos completado nuestro estado cero. Ya pasemos al siguiente. Ya pasemos al siguiente. En este caso, la máquina de estado, este es para representar el estado 1. ¿No? Entonces acá vamos a estar nosotros con el estado 1. Perdónenme ahí. Ya, estado 1. Entonces, ¿cómo yo represento mi estado 1? Regresemos a nuestra tablita. Estamos acá, ¿no? Estado 1, todo esto. Mi estado 1 yo lo represento con E1 en 0, ¿no? Si es 0 es un contacto normalmente cerrado y E2 en 1, ¿no? Contacto abierto. Entonces, E1 en 0, ¿no? Contacto cerrado y E2 en 1, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 0 y 1 acá. Bien. Ahora, estos dos de acá definían nuestras salidas, ¿no? Entonces regresamos a nuestro esquema original. En el estado 1 estamos acá. Y1, ¿qué valor toma? 1. Y Y2, ¿qué valor toma? 0. No son nuestras salidas. Entonces eso tengo que plasmarlo acá. En el estado 1, Y1 toma el valor de 1, ¿no? Por eso le ponemos un set. Y Y2 toma el valor de 0, por eso le ponemos un 0. Ahora, ¿cuál es la condición de salto que nosotros tenemos? Ya pasamos acá. ¿Cuál es nuestra condición de salto? Que S2 tome el valor de 1, ¿no? Entonces, S2, contacto abierto, ¿no? Acá. Esa es nuestra condición para saltar a la siguiente etapa. Entonces, acá yo voy a decirle mi siguiente etapa. Acá no es Y2, sino es E2. ¿A qué etapa estamos saltando?
de acá. Ya nos saltamos a la etapa 2, ¿correcto? Entonces, estando en la etapa 2, o de la etapa 1, si se cumple esta condición de S2 igual a 1, saltamos a la etapa 2. ¿Y cómo nosotros representamos la etapa 2? Con E1 igual a 1, ¿de acuerdo? Y E2 igual a 0. Bien, entonces E1 en 1, ¿no? Es un contacto abierto y E2 en 0 tendría que ser un contacto cerrado. Muy bien. Entonces, o en este caso, para asegurarnos que estemos en 1, le ponemos un set, ¿no? Cuando es salidas, lo ponemos con un set. Y E2 en un 0, ¿no? Entonces, ahí nos aseguramos que estamos en o estamos saltando al estado 2. Y esta última lámina me dice que estamos en el estado 2, ¿no? Entonces, ¿cómo yo represento mi estado 2? Voy a la tablita que hicimos, ¿no? El estado 2 se representa con un E1, 1 y E2 en 0, ¿no? Entonces, ahora sí acá, ¿no? E1, perdón, en 1, contacto abierto, acá, y E2 en 0, contacto cerrado. ¿Cuáles van a ser las salidas en estos dos casos? ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras salidas? Regresamos a nuestro esquema. ¿Cuáles son las salidas? Acá, ¿no? Y1 en 0 y Y2 en 1. ¿De acuerdo? Y1 en 0 y Y2 en 1. 0, 1. ¿Ya? Entonces 0 con un reset, yo me aseguro que estoy en un 0 y con Y2 en un 1. ¿De acuerdo? Con este set. Entonces ya estamos acá definiendo nuestras salidas. Ahora, la condición que tenemos en esta última etapa, voy a borrar esto para que no se confunda. Ya voy a mucha, vamos a escrito acá. Ya, ahí está mejor. Entonces, ahora, ¿cuál es la condición que nosotros debemos de cumplir? Simplemente es un temporizador, ¿no? Para pasar del estado 2 va a estar 2 segundos y de ahí salta a la etapa 0, ¿no? Entonces, esa condición de 2 segundos yo lo voy a poner. Este es la programación en Siemens, ¿ya? Nosotros vamos a hacerlo con la programación de Allen Bradley, ¿ya? Con el simulador que hemos venido trabajando. Pero lo que hace este bloque es simplemente configurar un temporizador y el tiempo que le está dando es 2 segundos, ¿no? Entonces, pasa esos 2 segundos y la corriente viene de S y pasa a Q, ¿de acuerdo? Pero después de 2 segundos. Y eso lo que va a permitir es saltar al siguiente estado, ¿no? Entonces, estando en el estado 2, pasaba 2 segundos y saltábamos al estado 0, ¿no? Entonces, E1 tiene que estar en reset, significa un 0, y E2 también en reset, otro 0, ¿no? Entonces, ahí si regresamos a la tablita, si estamos en 0, 0, nos aseguramos que estamos en el estado 0, ¿de acuerdo? Entonces, esa es esta primera parte, ¿ya? Ya, señorita Carolina, ¿se entendió entonces hasta ahí? ¿Todo bien? Creo que ya se fue de la clase nuestra compañera. Me pidió la Está repetición. bien, profe, está bien la repetición. Ya, ahí volvió recién. Sí, pues creo que no entendió por qué sigue la clase. Sí, Ya. profesor. Ya volví. Tendremos que ver la grabación, ¿no? Ya, pero ahorita vamos a simularlo ya para que se entienda mejor. Sí, profesor. Lo que pasa es que no entendía por lo que estaban los tres. eh, yo decía, pero tan corto iba a ser el primer esquema, entonces, ¿No? ¿y dónde Pero no, está? para hacer el programa tienen que completar los tres, ¿no? Las 3 líneas de programación. Ajá, y en cambio en la diapositiva se veía uno por uno. Yo me había Ujú. perdido en la segunda diapositiva. Dije, pero si es la primera, por eso que le dije nuevamente para repetir. Pero sí, profesor, sí, ya lo entendí, ya. El set y el reset, ¿no? El set para abrir, o sea, el contacto normalmente abierto, y el reset para tener el contacto cerrado.
Entonces Ujú. sí, ya lo entendí. Sí, exactamente. Ya está. Entonces, bien, vamos a llegar hasta este punto ahora. Los compañeros que recién se han conectado, les pasé el link del Drive, eso también está en nuestra aula virtual, en la unidad 4, en la última, el último recurso es este simulador. ¿Ya? Entonces, ese es el simulador de Logic Pro, se llama. Tiene una versión gratuita por 15 días, entonces podemos utilizarlo en este tiempo. Vayan tratando de descargarlo y volviendo de nuestro break, hacemos el repaso juntos para poder instalarlo. ¿De acuerdo? Y el objetivo es que podamos simular ya este circuito que hemos visto y que lo podamos probar, ya a ver si funciona como se ha indicado. Bien. Eh, Nuestro compañero José o un compañero levantó la mano. Sí, estimado profesor, ese link es lo que está en el software que está en la unidad 4, ¿correcto? ¿O es Sí, otro? es el mismo Ah, link. ok, ok, Sí. ok. A ver, cuando ustedes entran acá, los va a mandar a un drive que dice simulador Logic Pro. Es el mismo que van a encontrar al final de la unidad 4, el último recurso. ¿De acuerdo? Entonces, en este tiempo, vayan de repente dejando lo que descargue, son 29 megas, y volviendo de nuestro break, continuamos. ¿Ya? Entonces, ya son las 9:40, ¿ya? 9:50, ya, 52 volvemos. Ya, 21:52. Ya, vamos al break. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos un pequeño break y volvemos a ver esta parte práctica. ¿Ya?
Bien, volvemos entonces, por favor. ¿Sí me logran escuchar ahí? Sí. Ya. Muy bien, entonces Sí, una vez profesor. que Gracias, gracias por su confirmación. Una vez que descarguemos este simulador, deberían, o el formato en el que lo van a encontrar es está comprimido, ¿no? En RAR o en WinRAR zip, ¿no? Entonces tenemos que descomprimir, pueden hacer clic derecho, yo le doy acá a mostrar más opciones y le podemos decir acá extraer en simulador Logic Pro, ¿no? Lo que va a hacer es crear una nueva carpeta, ¿no? Entonces es esta la carpeta ya extraída que dice simulador Logic Pro y yo lo tengo acá también, es esa misma carpeta. Ya lo vamos a instalar a continuación. Entonces le voy a dar doble clic. Ingresamos a la carpeta Logic Pro y la tercera opción que dice aplicación. ¿Ya? Es la que pesa más, ¿no? Y solo dice Logic Pro. Es una aplicación ejecutable. Entonces le damos doble clic ahí y le vamos a decir siguiente o next, instalar. ¿Ya? Next e instalar. Es probable que le salga este aviso, ¿ya? Pero le ponemos ignorar nomás acá. ¿Ya? Le ponen ignore y ya creo que con eso es todo. Entonces nos va a dar una versión trial por el momento de 15 días. ¿Ya? Entonces cuando lo instalan, acá se va a generar esta carpeta que dice Logic Pro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener esta carpeta. O ese no es una carpeta, no es un icono de acceso directo. Le damos doble clic y va a abrir este entorno. ¿Ya? Entonces está abriendo ahí ese entorno. Como les decía, tenemos este versión trial o gratuita por 15 días. Yo creo que lo podemos utilizar eso. ¿Ya? Y le decimos continuar. ¿Ya? Y una vez que le decimos continuar, vamos a tener este entorno. ¿Ya? Entonces, bueno, acá en las simulaciones podemos tener acá para practicar, acá se van a simulation, por ejemplo, door simulator y ya se genera algunos entornos, ¿no? Que nosotros podríamos trabajar entradas y salidas y hacer la programación al lado derecho, ¿no? Pero nosotros vamos a probar, voy a cerrar ese entorno gráfico y nos vamos a quedar con esta ventana de proyecto, ¿de acuerdo? Para poder trabajarlo desde acá y la idea es construir ese ladder, ¿no? Y ver que nos funcione acá, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si hasta ahí estamos bien, ¿tienen alguna duda o consulta? No sé si han podido instalarlo o no. Ya, gracias John, gracias José. A ver, vamos a esperar un minuto a ver si lo logran terminar de instalar. Ya, si no con calma, ya vamos a ir avanzando y ya lo pueden ir probando, ¿de acuerdo? Y ya los que lo han logrado instalar, podemos ir avanzando también conjuntamente.
Bien, entonces estando acá, la idea es que nosotros podamos replicar, ¿ya? Estas líneas que hemos explicado previamente. Ya tenemos que agregar el estado 0, el estado 1 y el estado 2. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer a continuación es simplemente replicar ese trabajo o esas líneas que hemos venido trabajando acá. ¿Ya? Entonces, bueno, para agregar una nueva línea, nos vamos acá al entorno ladder y le puedo decir en new rank, ¿ya? Nueva línea. Entonces, desde acá yo tenía E1 y E2 contactos normalmente cerrados, ¿no? Entonces, agregamos dos contactos normalmente cerrados. Vamos a utilizar acá, eh, si nos vamos a data files, acá tenemos datos de salida, ¿no? Estas se entienden que en un PLC físico son salidas y entradas físicas, ¿de acuerdo? Seguidamente tenemos status, estos van cambiando automáticamente, ¿ya? De acuerdo a cómo se va actualizando el procesador o a un clock interno que tiene y nos va dando esas señales de status. Y las que vamos a utilizar son estas, las que dice B3 o binary, ¿ya? B3 espacio binary. Entonces, estas son bits, ¿no? De tipo memoria que nosotros vamos a tener para poder configurarlos acá, ¿ya? Entonces, yo voy a nombrarlo, este primero simplemente lo jalo y lo arrastro, ¿ya? El binary 300 y el binary 301 yo lo selecciono ahí y sin soltar el mouse lo arrastro acá, ¿ya? Ahora, una acción importante es, a ver, voy a agrandarlo un poquito para que lo vean mejor ahí, creo que ahí se ve mejor. Ya, es que yo le puedo dar como un comentario, ¿no? Entonces le doy clic derecho a ese contacto y le puedo decir editar símbolo. ¿Ya? Y acá en nuestro programa le llamamos E1, ¿no? Entonces ahí ya se queda con ese nombre de E1, ¿no? Clic derecho, editar símbolo y este es E2, ¿de acuerdo? Ya está. Ahora, en nuestra salida nosotros habíamos puesto un reset, ¿no? En el caso de este Logic Pro, el reset está configurado como un unlatch, una letra U. Ya también desde User nos vamos a la última opción que dice unlatch. ¿De acuerdo? Entonces, ya está este unlatch. Y para poner un contacto en paralelo, ya yo voy a seleccionar el unlatch y tengo la segunda opción acá que dice rank branch. ¿De acuerdo? Entonces, ese es una contacto en paralelo. Ya, si bien es cierto como que se ha agregado mal, simplemente yo tengo que seleccionar la salida unlatch que he seleccionado, que he agregado previamente, y la arrastro sin soltar el mouse, ¿no? Con el clic izquierdo, la arrastro al espacio dentro donde debería de estar, ¿no? Entonces la arrastro y ya más o menos se ha formado similar a lo que nosotros tenemos, ¿no? En el programa. Acá en paralelo teníamos otro reset, en este caso sería un unlatch, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, este era Y1 y Y2. Yo lo puedo nombrar también con binaries, como vamos a trabajar a nivel de simulación, todo va a ser binaries, ¿ya? Entonces, este va a ser el binary 302 y este el binary 303, ¿de acuerdo? Entonces yo le puedo poner un nombre mediante editar el símbolo y acá le vamos a poner Y1 y en este otro es Y2. ¿Qué pasó? Y2, ya está. A continuación nosotros teníamos otro contacto en paralelo, ¿no? Entonces para ese contacto en paralelo primero le hago un clic acá, ¿ya? Le voy a hacer un clic acá y se pone, se genera esta especie de rectángulo de color negro, ¿ya? Lo vamos a poner ahí y vamos ahora a la opción de agregar línea en paralelo, rank branch, ¿bien?
Entonces, ahí está. Y eso nos va a permitir ya bueno, lo que tenemos que hacer acá para que se pueda ejecutar bien es arrastrar este unlatch dentro de el espacio, ¿no? Entonces me ubico en esta última línea paralela que hemos agregado y acá agregamos un contacto abierto, ¿no? Que era nuestro S1. ¿Ya? Entonces acá yo lo puedo asignar esto a un siguiente binary, que va a ser el binary 304, que es el siguiente disponible, y le puedo poner de nombre edit symbol S1, ¿correcto? Para tenerlo mapeado. Y seguido a este teníamos un contacto de reset y set, ¿no? Era al estado al que saltábamos, ¿no? Entonces, en el caso de reset es un unlatch, tengo que agregar el unlatch, ya se ha agregado acá el unlatch. Y paralelo al unlatch tengo que agregar un set, ¿no? Que en este caso se denominan como el latch, ¿ya? Entonces unlatch y en paralelo un latch, ¿ya? Un set. Entonces acá ya estos son variables que hemos definido, entonces podría jalarlos, ¿no? Este es la E1, es esta de acá. Entonces la arrastro y esta es la E2, ¿no? La arrastro de acá arriba y la pego acá. Entonces ya hemos generado esta parte del programa acá. Bien. Ya está. Entonces, a ver, Arquímedes, sí, a ver, recién leo su mensaje, lo vuelvo a enviar por acá. A ver. Igual como les decía, está en su aula virtual, está en la unidad 4, es el último recurso que tiene. ¿Ya? Bien, entonces vamos a seguir construyendo las otras dos líneas que nos estaban faltando, ¿no? Una manera de repente más rápida de poder trabajar para tenerlo, no sé si me permite. Entonces voy a seleccionar acá al lado izquierdo, ¿no? Esta primera, la línea 0 que hemos agregado. Le voy a decir copy round, ¿ya? Y acá en esta nueva línea voy a agregar una new run y acá lo voy a tratar de pegar. Paste run. A ver, vamos a ver si es above. No. A ver, below. Allá. A ver, no sé. Otra vez lo voy a seleccionar la línea 0. Ya no la ha logrado copiar. Copy run y paste run. Ahí está, ahora sí. Entonces simplemente la copiamos. Y voy a copiar otra vez lo mismo, paste around below. No, no lo copiado bien, otra vez. Copy around y ya está. Ahí. Ya, entonces simplemente he copiado la primera, pero ahora tengo que editar de acuerdo a lo que tenemos en nuestro programa. ¿Ya? Entonces acá, bueno, para el estado 2. Para el estado 1, perdón, teníamos contacto cerrado y ahora un contacto abierto acá, ¿no? Entonces acá, en vez de ese cerrado, tengo que agregar un abierto y lo pongo acá y este cerrado lo puedo borrar, ¿no? Ya está. Y acá a la salida tengo un set y un reset. Acá es un set, entonces acá tengo que agregar un latch de Y1, correcto. Y
Está bien, latch de Y1 y unlatch de Y2. Está bien, un reset acá abajo. A continuación necesitábamos un S2, entonces acá yo tendré que definir con una nueva variable que hasta ahora no la he debido de utilizar. Hemos utilizado hasta la 4, me parece. Puedo utilizar la binary 305. Acá. ¿Ya? Y bueno, acá el símbolo hay que cambiarlo, este es S2. Ya está, y eso va a hacer que nosotros saltemos al estado 3, ¿no? Para saltar al estado 3, acá tengo que poner un set, ¿ya? Set en E1 y reset en, acá, reset o unlatch. Ups, en E2, ya está. Entonces ahí ponemos un latch en E1 o set y un unlatch en en E2, perdón, ¿no? ¿Ya? Un unlatch o un reset, ¿no? Creo que estamos bien hasta ahí. Bien, y ahora falta la última línea, que es el estado 2, ¿no? Entonces, en este caso es abierto o cerrado. Voy a agregar acá un contacto abierto y borramos este que teníamos, el cerrado. Ya, es abierto en E1 y cerrado en E2. ¿De acuerdo? Las salidas para este estado es reset en Y1. Entonces acá tengo que ponerle un reset. Este vendría a ser un unlatch. Bien. ¿Y qué más tenemos acá? Mm, Ya, este tengo que borrarlo. Ya, este tengo que borrarlo. Y ahora abajo es un set. Acá tenemos que agregar un set. Entonces esto hay que ponerle un latch. Ya solo estamos copiando ya el ladder que habíamos hecho. Y acá, en vez de este, ahora necesitamos un temporizador. Entonces vamos a un timer y le voy a agregar un teon. ¿Ya? Agregamos un teon. Ya lo acabo de agregar. Hay que ponerle un nombre. Ahí se agrega automáticamente. Si no se agregara, nos vamos acá a T4 timer y acá lo arrastramos, ¿no? El nombre a T40. Bien, de ahí le vamos a poner el tiempo de temporización. En nuestro ejemplo nos decía 2 segundos, ¿no? Pero es un poco corto, ¿ya? Para que nos demos cuenta. Entonces, el funcionamiento de este temporizador, en este caso acá en el Logic Pro, lo va a dar la multiplicación de la base de tiempo por el preset que nosotros configuremos. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos 0.1 y eso lo podemos multiplicar. Para darle 15 segundos tendría que multiplicarlo por 150. Entonces el tiempo total de temporización lo va a dar la multiplicación del preset por el time base, ¿no? Entonces multiplicamos estos dos y nos da los 15 segundos que necesitamos. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero que después de transcurrir estos 15 segundos recién pase la corriente, ¿ya? Acá en el caso de Allen Bradley, lo único que tenemos que hacer es cuando agregamos un temporizador, se generan 3 bits que podemos utilizar. El EN, que es el enable, el TT es como un tiempo de temporización y el DON, ¿no? Entonces, en este caso voy a utilizar el DON, ¿no? Si nosotros traducimos DON, D-O-N-E, al español es como que realizado. Entonces, este bit lo voy a copiar acá, va a pasar a 0 cuando termine su trabajo, ¿no? ¿Y cuándo va a terminar su trabajo este temporizador? Cuando llegue a los 15 segundos, ¿no? Entonces, recién cuando llegue a esos 15 segundos, este temporizador o este contacto se va a cerrar. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Y eso va a hacer que nosotros regresemos al estado 0, ¿no? Entonces, para eso es unlatch de E1 y unlatch también de
E2. ¿Ya? Estamos ya regresando al estado cero. ¿De acuerdo? Después de estos 2 segundos. Muy bien, entonces ya está nuestro programa, nuestro ladder, y ahora hay que descargarlo y probarlo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, para descargar este programa, nos vamos acá en la parte superior, de donde la ventana que nosotros hemos agregado estos elementos, tenemos como que una flechita hacia el lado derecho que dice Show PLC Control Panel. ¿Ya? Entonces le voy a dar un clic ahí y le voy a decir, nos carga esta nueva ventana de opciones, le vamos a decir Download o descargar. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a descargar y una vez que lo descargamos, ya le ponemos Run, ¿ya? En ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo abrir en tiempo real también estos data files. En este caso, los que hemos utilizado son los binary table. Entonces, si nos damos cuenta, ahorita estamos en el estado cero, ¿no? Como nosotros sabemos que estamos en el estado cero, ¿ya? Me lo voy a agregar acá. Entonces, nosotros sabemos que estamos en el estado cero cuando E1 y E2 ambos están en cero. ¿No? Si nosotros regresamos acá, E1 yo le he nombrado la binary 300, ¿no? Que es esta. Y E2 hemos nombrado la binary 301, que es la siguiente, ¿no? Entonces, ambas están en cero, ¿no? Estando en esta condición de cero ambas, ¿no? En esta etapa cero, Y1 y Y2 tienen que estar en cero. Entonces, si regresamos acá, Y1 y Y2, que son la binary 302 y binary 303 respectivamente, ambas están en cero, ¿no? Hasta ahí se está cumpliendo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para saltar al siguiente estado? Al estado 1 necesitamos pulsar el S1. ¿De acuerdo? Entonces pulsamos S1 igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el S1? Nosotros lo hemos definido con la entrada o el bit binary 304. Entonces, es este de acá. Yo le voy a poner un 1. ¿Ya? Fíjense ahí. Y ya está. Hemos saltado a la siguiente etapa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hemos saltado en un 1, hemos dicho que vamos a saltar a la etapa 1. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que estoy en la etapa 1? Regresamos a nuestra tablita, ¿no? Esta es la tablita básica. Entonces, el estado 1 representa un E1 en 0 y E2 en 1. Si regresamos acá, E1 ya está en 0 y E2 está en 1, ¿no? Eso indica que estamos en el estado 1. Estando en el estado 1, ahora vamos a tener que nuestra salida Y1 tiene que estar en 1 y nuestra salida Y2 tiene que permanecer en 0. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces verifiquemos eso. Bien, Y1 es la salida 2. ¿No? Fíjense si se está cumpliendo, ¿no? La salida 2 está en 1, es nuestro Y1. Y Y2, que es la salida 4, o la salida 3, perdón, está en 0. ¿Ya? Acá está en la tablita. Bien, este lo voy a volver a 0. ¿Ya? Es solo un pulso, lo volvemos a hacer. Entonces, ahora ya estamos nosotros en la etapa 2. ¿De acuerdo? En la etapa 1, perdón, en el estado 1. ¿Qué necesitamos para pasar al estado 2? ¿Ya? Básicamente lo que necesitamos es que se cumpla esta condición, ¿no? Que el sensor 2 le llegue a un nivel alto. ¿Ya? Entonces, el sensor 2, nosotros lo hemos definido acá abajo como la entrada binary 305. ¿Ya? Entonces, hay que estar atentos, ¿no? Porque cuando se cierre este, va a pasar al estado 2 y automáticamente va a empezar nuestro temporizador la cuenta, ¿no? ¿Ya? Va a empezar la cuenta del temporizador. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a fijarnos en estas dos últimas líneas. Vamos a forzar la señal del sensor 2. Para eso nos vamos a forzar la señal del binary 305. Entonces, le pongo uno acá. ¿Ya? Eh, a ver.
Ay, no, este no era. Estamos en el S2, ¿no? Perdón. Es en el binary, ¿ya? Binary 305. El 5 tengo que forzarlo aún. Entonces, fíjense, ahí ya se forzó, ¿ya? Estamos ahorita en el estado 2, ¿ya? Y ya está dando la cuenta. Está en 150 y ya ahí, ¿no? Ha pasado rápido, ¿no? Son 15 segundos y ya otra vez hemos saltado al estado 0, ¿ya? Entonces, a ver, lo voy a hacer más rápido para que se den cuenta. Entonces, ahorita hemos vuelto al estado 0, ¿ya? ¿Qué necesitamos para pasar al estado 1? Necesitamos activar el S1. El S1 es la entrada 4, ¿no? Entonces acá le doy un 1, ¿ya? Fíjense, ya estamos en el estado 1, ¿no? Solo es un pulso. ¿Qué necesitamos para pasar en el estado 1? Fíjense, la salida Y1 está en 1 y la salida Y2 está en 0. ¿Qué necesitamos para pasar al siguiente estado? Que activemos S2. Entonces, fíjense entre los bits 2 y 3, que son nuestras salidas, deberían de cambiar y van a permanecer ahí únicamente por 10 segundos. Entonces, voy a activar el binary 305, que es mi switch 2. Entonces, fíjense, ahí cambió, ¿no? El 3, fíjense, está en 1 y el 2 está en 0. Están transcurriendo esos 15 segundos y de ahí va a volver al estado 0, ¿ya? Entonces, ahí esperamos un ratito y debería devolver todo a 0. ¿Ven? Ahí ya volvió todo al estado 0, ¿no? El 5 se ha quedado en 1 porque es el bit que hemos forzado. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos decir que hemos podido representar nuestros 3 estados. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es entonces el funcionamiento. No sé si hay alguna duda o consulta final. Tratemos de practicarlo, ¿ya? E implementarlo. Ustedes acá en su aula virtual me parece que tienen, no el esquema en ese mismo formato directo, ¿ya? Porque cuando estamos con la versión trial no nos permite guardar, ¿ya? Pero sí me parece que les he compartido acá en videoclases y tutoría en la sección de materiales, ¿ya? Acá un PDF con este circuito, ¿ya? Simulación modelo ladder, ¿ya? Simulación modelo ladder y es este que hemos trabajado ahora, ¿ya? Entonces traten de probarlo para verificar el funcionamiento. Como les dije, esto nos va a ser de gran utilidad para poder trabajar nuestro examen final, ¿ya? Entonces, la próxima semana, que es nuestra última sesión, vamos a dar algunas indicaciones, ¿ya? Para poder eh, trabajar nuestro examen final, ¿ya? A ver, ahí tienen algunas dificultades. Enrique nos dice, al abrir la carpeta zip del programa me sale como spam, no Profesor, puedo yo he descargarlo. descargado No sé. el zip, pero no instala. He seguido el paso de registrarlo como blog, pero nada. No sé, tal vez me puede- Ah, a ver, ¿nos puedes compartir la pantalla, por favor, para tratar de apoyarte? En el caso de Enrique, debe haber alguna manera que diga ahí de descargar de todos modos. Ya, si no funciona eso, podríamos intentar con otro navegador, ya que no sea de repente el Mozilla para poder descargarlo, ¿ya? O la otra opción de repente es por un tema del... No creo que sea necesario desactivar el antivirus, ¿no? De repente probando con otro navegador se podría. Ya, A ver. aquí está, ah, lo extraigo. Lo he extraído. sí, sí se debería poder, como dice Roberto. Ya, lo has extraído, ya. Ya, acá está. Ya, a ver, entre ahí, simulador Logic Pro. Ya está. Ya, y ahí la tercera, la que dice Logic Pro. Este. Ajá, sí. Instalar. Ahí, sí, siguiente. Esto Ahí me sale. póngale omitir nomás. Finish.
Sí, finish. Me sale esto. Ya, está bien. Ese minimícelo nomás. Ciérralo. Y ahí en el escritorio de su computadora, a ver, regrese al escritorio. Ahí se ha debido de... Tiene varios archivos. Ahí está, el que dice Logic Pro. ¿Más abajito? Este. Ese ahí. A ver, dele doble clic. Continuar. Sí, continuar. Ya, y ahí está el simulador, ya lo tiene. Ah, ya. Profesor, pero acá nosotros nos ha dado un... ¿Dónde está el modelo? Nos había puesto un modelo para simular. Acá está, creo que es este. Y yo he estado siguiendo este modelo. ¿Cuál ¿Dónde modelo? está? Este. He estado haciendo... No, pero ese no. Sí, ese es para instalar, me parece. Por ¿Ya? eso, yo estaba siguiendo este modelo para poder instalar, ¿no? Ajá, está bien. Es que esto nos da 15 días. Creo que siguen ese procedimiento, ya como que se craquea y ya lo pueden tener más tiempo. ¿Ya? Pero yo creo que va a ser suficiente con tenerlo 15 días. Ah, ya, profesor, muchas gracias. Ya, no hay problema. Muy bien. Entonces creo que estaríamos llegando hasta acá. Ya nos queda 3 minutos. Voy a detener la grabación acá. Y teníamos algunos